Es decir, volviendo al capítulo 2, versículo 12, aquí se va a poner un poquito más cardíaco si usted quiere. Versículo 12 del capítulo 2, siempre del primer libro de Samuel, dice la escritura: los hijos de Elí eran hombres indignos, no conocían al Señor. Aquí obviamente podría variar según la versión de la Biblia que uno esté leyendo, pero fíjese que en el idioma hebreo esta palabra indigno, yo no sé si alguien dice de forma diferente en su Biblia o dice igual, impío. Entonces los hijos de Elí eran impíos, pero ¿sabe qué dice el original hebreo en esta palabra indigno? Dice que eran hijos de Belial. Belial es uno de los nombres de Satanás, que el Señor lo reprenda. Entonces, qué cardíaco, porque aquí dice que eran hijos de Elí, pero también dicen que eran hijos del diablo. ¿Y a qué horas los hijos del sumo sacerdote se convirtieron en hijos de Belial, en hombres impíos, en hombres indignos? Ahora, lo tremendo de esto es que este versículo, no me voy a enfocar tanto en que eran hijos de Belial, o que eran indignos, o que eran impíos, sino que me voy a enfocar, número uno, en que eran los hijos de Elí. Ya dijimos que Elí era el sumo sacerdote, la máxima autoridad espiritual en la casa de Dios. Era el único, en ese momento, era el que tenía la autoridad de parte de Dios y el privilegio exclusivo de entrar al lugar santísimo. Quiere decir que nadie más podía entrar al lugar santísimo. No lo podía hacer Samuel, no lo podía hacer nadie más, solamente Elí. Ahora aquí está hablando de los hijos de aquel hombre. Entonces mire qué complicado ha de ser esto, ¿verdad? Porque los hijos del sumo sacerdote no conocían al Señor. Porque esto es demasiado importante que lo notemos. Porque entonces no podemos asumir, fíjese qué interesante es esto. No podemos asumir, viendo lo que pasó con Samuel, no podemos decir que porque un niño fue traído a la casa del Señor desde que fue dado a luz y fue traído por sus padres, tal vez en los brazos, a ser presentado ante el Señor, nosotros no podemos dar por sentado en ese momento que ese niño ya es un hijo de Dios. No podemos dar por sentado que porque ha crecido dentro de una iglesia, siendo llevado por sus padres constantemente a una iglesia, eso no nos da la garantía de que él ya conoce a Dios. Lo tremendo de esto es de que estos jóvenes habían nacido en la casa del sumo sacerdote. Un hombre que estaba dedicado por herencia espiritual a servirle a Dios. Es decir, el sumo sacerdote era de la casa de Aarón, era de la tribu de Leví. Ellos no tenían que sembrar sus tierras, ellos no tenían que labrar sus campos, ellos no tenían que apacentar ovejas, ellos no tenían que trabajar en lo secular porque estaban dedicados a la obra de Dios. Y los hijos del hombre que estaba dedicado a la obra de Dios no conocían a Dios. Bueno, voy a continuar. En el versículo 17 del capítulo 2 viene una consecuencia o una evidencia o manifestación de lo que hacían estos hijos de Elí que no conocían a Dios. Dice el versículo 17: el pecado de los jóvenes era muy grande. Fíjese qué interesante, quiere decir que el pecado se puede dimensionar por tamaño. Hay quienes que dicen, no, pecado es pecado. No, la Biblia nos habla de pecados. Nos habla de pecados grandes y nos habla de pecados muy grandes. Entonces no podemos decir pecado es pecado. Aquí está hablando de pecados muy graves, muy grandes. Y entonces dice, porque los hombres menospreciaban la ofrenda del Señor. Ahí usted puede leer todo este capítulo y usted se da cuenta de que ellos, como hijos del sumo sacerdote, tenían la responsabilidad de administrar las ofrendas que el pueblo llevaba a la casa de Dios.
Y ellos menospreciaban la ofrenda que la gente llevaba y le daban un trato incorrecto a la ofrenda. Pero era porque ellos no conocían al Señor. Entonces mire, aquí ya tenemos dos grupos. Un niño que fue dedicado por sus padres, fue traído a su temprana edad a la casa de Dios, está sirviendo en el templo y no conoce a Dios. Aquí vemos hijos naturales, biológicos de un hombre espiritual que le ha servido a Dios toda su vida y que sus hijos no llegaron a conocer a Dios. Mire, esto es triste. Porque entonces quiere decir que hay hijos de siervos de Dios genuinos que aman al Señor, que le sirven y le buscan, cuyos hijos no llegan al conocimiento de Dios. Entonces mire, se lo voy a poner con un ejemplo terrenal para darme a entender. ¿Será que los hijos de un médico nacen siendo médicos? ¿Será que los hijos de un arquitecto, por ser hijos de un arquitecto, cuando nacen arquitectos? Pues de la misma manera, los hijos de un creyente no nacen siendo creyentes. Nuestros hijos tienen que ser evangelizados. A nuestros hijos les tenemos que presentar el plan de salvación. A ellos les tiene que ser revelada la salvación de Dios a través de su Hijo Jesucristo. No demos por sentado, no, ¿cómo le voy a decir a mi nene de 8 años que acepte a Cristo si que cuando él nació yo ya le servía al Señor? Sí, pero tiene que conocer al Señor. Amén. Sí que hay que hacer evangelismo dentro de la casa. Amén. Jueces capítulo 2, versículo 10, por favor, si me acompaña. Mira, ahorita solo estoy poniendo de alguna manera las bases, el fundamento. Jueces capítulo 2, versículo 10. Está atrasito, prácticamente es el libro que le antecede al primer libro de Samuel. En su capítulo 2, versículo 10. ¿Ya lo tiene? Ok, dice la palabra del Señor. También toda aquella generación fue reunida a sus padres. Aquí está hablando de la generación que conquistó Canaán. Usted se recuerda, perdón que pare, pero porque es bueno que comprendamos de qué estamos hablando acá. Hubo una generación que salió de Egipto, sí, que vieron el brazo poderoso del Señor y los sacó, envió plagas en Egipto, abrió el mar rojo y los metió al desierto, camino a la tierra de la promesa. Esa generación que salió de Egipto, la Biblia dice que toda esa generación pereció en el desierto, con excepción de 2 personas, Josué y Caleb. Entonces toda la generación que salió de Egipto, que vio la liberación del Señor poderosa, que vieron señales extraordinarias en el desierto, perecieron y no entraron a la tierra de la promesa. Los hijos de esa generación, esos que nacieron en el desierto, que no conocieron la esclavitud en Egipto, fue la generación que entró a la tierra de Canaán. Entonces mire qué interesante, esa era una nueva generación. Esa nueva generación entró a Canaán y empezó por medio de Josué a conquistar, a ver la mano poderosa de Dios, a ver cómo caían los gigantes en la tierra de Canaán, cómo las razas que eran más poderosas que ellos eran destruidas. Pero esa generación también murió. Entonces esta vendría a ser una tercera generación de la generación que salió de la tierra de Egipto. Es decir, primera generación vieron las maravillas en Egipto, las plagas derramadas sobre Egipto, vieron cómo se abrió el mar rojo, vieron cómo descendía maná del cielo todos los días, vieron cómo de una roca, que imagínense haber visto eso. En lugar de ir a abrir la llave del chorro, ellos llegaban con Moisés, Moisés le hablaba a la peña, a la roca, y brotaba agua para darle de beber a casi 2 millones de personas. Ellos vieron todos los días un milagro extraordinario en el desierto. Entonces esa generación tenía de alguna manera conocimiento de un Dios vivo, de un Dios que hacía milagros, portentos y maravillas en el desierto, y a ellos les nacieron hijos.
Los hijos de esa generación tenían el conocimiento, ellos no lo vieron, pero sus padres, porque dentro de la ley había un mandamiento que les ordenaba que ellos a sus hijos les tenían que contar las maravillas que habían visto en Egipto. Ellos le tenían que decir a su hijo: nosotros éramos esclavos y cómo Dios los había liberado. Entonces esa generación joven conocía lo que le había sucedido a sus padres, pero ahora ellos tenían que tener su propia experiencia. Su propia experiencia fue ya no ver cómo se abrió el mar, sino que fue ver cómo se abrió el río Jordán, cómo pasaron ellos en seco, cómo el Señor, la primera ciudad que ellos conquistaron fue la ciudad de Jericó, que estaba bien cerrada, amurallada, y cómo Dios permitió que aquellos muros se desplomaran delante de ellos. Ellos vieron cómo gigantes caían delante de ellos. Entonces mire, aquí van dos generaciones viendo la gloria de Dios, pero aquí en este versículo que yo le estoy leyendo viene una tercera generación. Mire qué terrible esto. También toda aquella generación fue reunida con sus padres, los que habían conquistado la tierra de Canaán. Y se levantó otra generación después de ellos, que no conocía al Señor, ni la obra que Él había hecho por Israel. Versículo 11 y 12. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, sirvieron a los Baales y abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Pero mire, aquí tenemos un terrible problema, hermano. Yo quisiera platicar con usted un momentito. ¿Me puedo bajar un poquito acá? Si me da el micrófono. Es que mire, yo me siento como que un poco lejos, hermano. Entonces se sentó muy atrás. Entonces me voy a acercar un poquito. Mire, primera generación vio la gloria de Dios en Egipto, siendo liberados de una esclavitud de más de 400 años. Miran el mar rojo abrirse, pasan por en medio en seco y empiezan a ser alimentados sobrenaturalmente en el desierto. Su ropa no se gastaba, su calzado tampoco. La ropa no solamente no se gastaba, la ropa crecía con ellos. ¿Qué hace usted cuando sube unas 2, 3 tallas? Espero que nadie le pase esto, ¿verdad? Uno lo quiere bajar un poquito, pero uno dice: tengo que comprar más ropa. Ellos no, la ropa crecía con ellos. Porque imagínense los que salieron niños, ellos usaron la misma vestidura desde que salieron de Egipto, 40 años. Quiere decir que la ropa iba creciendo con ellos. Era un milagro extraordinario. Primera generación. Ellos tenían la obligación de contarle a la siguiente generación lo que Dios había hecho con ellos. Entonces ellos le entregaron la estafeta a sus hijos entraron a Canaán, pero esa segunda generación tuvo que haber fallado en algo. Porque dice que esta nueva generación que se levantó no conoció al Señor ni supo todo lo que Dios había hecho con Israel. Quiere decir que la segunda generación no le predicó a la nueva generación. O sea que no le contaron a sus hijos. Mire lo importante. ¿Cuántos son padres de familia acá? Lo importante que es que si usted en su vida ha visto milagros y maravillas, y que usted sabe que lo que le ocurrió tuvo que ser algo glorioso, algo que solamente Dios pudo haber hecho, usted tiene que decirle a su nueva generación, a su simiente, a sus hijos, los tiene que sentar un día y contarle las cosas grandes que Dios ha hecho con usted, porque eso los va a despertar a saber que sus padres tienen un Dios vivo y no un Dios muerto. Mire, nosotros tenemos que, mire, a veces uno quiere ser predicador, hermano. Y qué bonito ser predicador. Pero a los que menos les predica es a los que viven en su casa. Y a esos es a los que primero hay que predicarles. A ellos hay que contarles, aunque uno los aburra, tal vez el mismo testimonio. Eso va a hacer que ellos crean en un Dios vivo. Mire, lo peor que le puede pasar a nuestros hijos es de que ellos tengan al Dios de sus padres y que no tengan a su propio Dios. Y que ellos conozcan, sí, es que el Dios de mis padres, tremendo Dios. No, ellos tienen que llegar a decir un día: ese que fue el Dios y es el Dios de mis padres, también es mi Dios, porque lo llegaron a conocer. Entonces mire, esa generación nueva podría ser
que sus padres no les heredaron, no les dieron el legado de mostrarles el camino, de enseñarles quién era su Dios. Ahora, esta generación que estamos leyendo acá, como no conocía, a la que tremendo, hermano, no conocían a Dios, ni la obra que había hecho con Israel. Estos entonces empezaron a hacer lo malo. Estos empezaron a adorar a otros dioses. Estos, dice, abandonaron. Se recuerda que el domingo, bueno, los que estaban, ¿verdad? El domingo estuvimos hablando un poco acerca de los pecados de Israel, los dos pecados principales en Jeremías, en donde el Señor dice: dos males ha hecho mi pueblo. Número uno, me abandonaron a mí, y número dos, cavaron para sí cisternas rotas que no pueden retener el agua. Entonces ellos hicieron eso, abandonaron al Señor, fuente de aguas vivas, y cavaron para ellos cisternas. Se fueron detrás de la idolatría. Entonces, recapitulando, Samuel fue traído al templo desde muy niño y empezó a servirle al Señor sin conocerlo. Obviamente lo llegó a conocer, pero el punto es que él empezó a servir sin conocerle. ¡Hala, qué tremendo! ¿Cuánta gente habrá aquí, no, hermano? Pero cuánta gente alrededor del mundo, en las iglesias, estarán sirviendo, tal vez con un uniforme de servidor, de diácono, qué sé yo, tal vez con un enorme privilegio, tal vez de anciano en una iglesia, y tal vez ni siquiera conoce al Señor. Eso es terrible, hermano. Y ahorita, mire, ahorita poquito a poquito le vamos a ir subiendo de volumen, porque le voy a leer todos los versículos que están más cardíacos que estos que ya le leí. Entonces, mire, generación cuyas generaciones conocieron a Dios. Estos ya ni siquiera solamente sus padres, no, sus padres conocieron a Dios, sus abuelos conocieron a Dios, y ahora ellos no conocían a Dios. Entonces, que nuestros abuelos, que nuestros padres le hayan servido a Dios, no es garantía que por eso nosotros conozcamos a Dios. Bueno, vamos a ver otro par de ejemplos más con la ayuda del Señor. No me haces favor de la botellita de agua que dejé por ahí. Isaías, muchas gracias. Isaías capítulo 1, por favor. Isaías capítulo 1. Este versículo que le voy a leer es un poquito fuerte, así que abróchese los cinturones. Capítulo 1, versículo 3. Dice la escritura: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce. Mi pueblo no tiene entendimiento. Yo le voy a leer una versión de la Biblia que es el mismo sentido, pero que de alguna manera pues cambia un poquito las palabras para ampliarnos un poquito más y nos ayuda a entender mejor. Esta Biblia se llama Nueva Traducción Viviente y lo traduce el mismo versículo de la siguiente manera: hasta un buey conoce a su dueño. Mire, es que esta versión es un poquito fuerte. Y un burro, dice, reconoce los cuidados de su amo. Pero Israel no conoce a su amo. Entonces mire, qué tremendo, porque aquí está hablando de Israel. Y uno podría decir: es que, hermano, qué pueblo ese, ¿verdad? Qué pueblo tan testarudo, podría pensar uno. Pero realmente, hermano, la Biblia dice que ese pueblo es representación de la iglesia. Que el Israel nacional de alguna manera es figura, es sombra de un Israel espiritual llamado la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso, mire, yo insisto, y esto es importante que nosotros lo entendamos. El apóstol Pablo, en el capítulo 10 de la primera carta que le escribe a los Corintios, explica esto que yo le estoy diciendo, hablando de cómo Israel salió de Egipto, hablando de cómo Israel cruzó el mar, hablando de cómo Israel estuvo debajo de una nube extraordinaria, hablando de cómo Israel comió un alimento espiritual y bebía de una roca.
Y entonces dice, aunque todos, fíjese qué tremendo, aunque todos cruzaron el mar, aunque todos fueron bautizados en Moisés y en la nube, dice, aunque todos bebieron de una roca, y dice, y esa roca que los seguía era Cristo, y aunque todos participaron de un alimento espiritual, de la mayoría de ellos no se agradó el Señor. Pero entonces viene el apóstol Pablo y dice lo siguiente, y todo esto quedó escrito para nuestro ejemplo, a quienes nos han alcanzado los finales de los tiempos. ¿Para qué? Para que a nosotros no nos suceda lo mismo que le sucedió a Israel, su escogido, a Israel, su pueblo. Entonces mire, este era un pueblo de Dios. Aquí dice, mi pueblo, dice Dios. El Señor está diciendo que un buey conoce a su dueño, a su amo. Y dice, bueno, que aquí el burrito, ¿verdad? Para que se vea así con cariño, ¿verdad? El burrito conoce los cuidados de su amo. Lo que el Señor está diciendo en ese momento de Israel es de que el buey y el burro tenían mejor conocimiento de su propio amo que el pueblo de Dios, de su amo que era Dios. Está tremendo el mensaje, ¿no? El Señor nos ayude, ¿verdad? Que nos ampare el Señor. Jeremías capítulo 4 versículo 22. Y ahorita solo estamos poniendo las bases, pero vamos a llegar hasta donde el Señor nos lo permita. Llevo 35 minutos de estar hablando, unos 10 minutitos más y terminamos. Jeremías 4:22 dice, porque mi pueblo es necio, no me conoce. Aquí está hablando el Señor otra vez, a través del profeta Jeremías, hablando de Israel, su pueblo en aquel entonces. Porque mi pueblo es necio, no me conoce. Hijos torpes son, no son inteligentes, dice. Astutos son para hacer el mal, pero hacer el bien no saben. Entonces mire, aquí hay algo bien interesante. Y ahorita voy a ir casi que entrando en materia, porque yo no solamente le quiero poner ejemplos de quienes no llegaron a conocer a Dios, sino que quiero que note que siempre que se menciona de alguien que no conoció a Dios, eso lo llevó a hacer algo malo. Los hijos de Elí, como no conocían a Dios, menospreciaban las ofrendas. La generación de los hijos de Israel que no conoció a Dios ni la obra que hizo con Israel, hicieron lo malo delante del Señor y yendo detrás de los Baales. Ahora aquí está diciendo el Señor que este pueblo no conoce al Señor y por lo tanto son astutos para hacer el mal y hacer el bien no pueden. Entonces quiere decir que en la medida que alguien vaya conociendo a Dios, en esa medida va a ir aprendiendo a hacer el bien. En la medida que aprenda a conocer a Dios, en esa medida va a ir dejando, abandonando el mal, porque está conociendo a Dios. Mire, el mensaje principal de lo que yo le quiero decir en esta oportunidad es que en la medida que nosotros conozcamos a Dios, en esa medida nuestra vida va a ir cambiando para bien. Porque mire, decir que uno conoce a Dios es fácil. Mire, yo en algún momento cuando tuve la oportunidad de predicar este mensaje la primera vez en la congregación, donde por misericordia el Señor me tiene pastoreando junto al pastor Sergio Enríquez, yo al tema lo titulé con una pregunta, con una interrogante. Y la interrogante era, ¿conoces de Dios o conoces a Dios? Hay una palabrita pequeñita que cambia todo. Conocer de o conocer a. No es lo mismo conocer de alguien que conocer a ese alguien. Me voy a poner un ejemplo. Ay, Dios mío. Mire, tal vez lo terrenal nos ayuda para entender lo espiritual. Dígame el nombre de una persona famosa.
Barack Obama. Mire pues, yo le puedo asegurar que si yo le hago la pregunta a usted, ahorita tal vez usted va a decir, voy a pensar antes de responder. Pero sin este mensaje antes, y yo le digo, ¿cuántos conocen a Barack Obama acá? Podríamos decir, sí, pero conocemos de él quizás muchas cosas. Lo hemos visto quizás por televisión, hemos leído acerca de él, pero quizás no lo conocemos. Quizás nunca hemos estado en persona frente a él. Porque entonces ahí tendrían que venir preguntas. ¿Usted lo conoce? Sí. Y dígame cuál es su color favorito. Y mire, ¿y cuál es su comida preferida? ¿Y qué deporte practica usted? Entonces usted no lo conoce. Conoce de él, pero no lo conoce a él. Entonces mire, de estas personas y ejemplos que he estado poniendo, yo le voy a hacer la pregunta ahora, recapitulando. ¿Será que los hijos de Elí conocían de Dios? Sí. Crecieron en una casa sacerdotal. Conocían de Dios, conocían sus leyes, conocían sus mandamientos, conocían de Él, pero nunca lo llegaron a conocer a Él. Esto se pone serio, hermano. Porque entonces quiere decir que hay mucha iglesia de Cristo que conoce de Dios. Y conoce mucho de Dios. Les pregunta a usted de la Biblia y tienen la respuesta en la punta de la lengua. Conocen de sus leyes, conocen de su palabra, conocen cuál es el orden de los libros en la Biblia, saben cuántos libros tiene la Biblia, saben cuántos capítulos tal vez tiene cada libro. Conocen de Dios, pero la pregunta no es esa. Esa no es la pregunta importante. La pregunta es, ¿será que conocen a Dios? Entonces, ya voy a llegar al punto donde me voy a quedar, tal vez para dejar despertado en usted un interés al respecto de lo que continúa en esta enseñanza. Mire pues, Jeremías 2:8. Jeremías capítulo 2 versículo 8, dice la escritura: los sacerdotes, fíjense qué interesante, los sacerdotes eran los maestros en Israel, eran los que estaban dedicados a la obra del Señor. ¿Sí? Ok. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está el Señor? Los que se ocupaban de la ley no me conocieron. Los gobernantes se rebelaron contra mí y los profetas profetizaban por Baal y andaban tras las cosas que no aprovechan. Aquí hay muchas cosas de las cuales podríamos hablar, porque se habla de los sacerdotes, se habla de los que se ocupaban de la ley, se habla de los gobernantes y se habla de los profetas. 4 autoridades que tenía Israel con diferente función. Cada uno, al Señor a cada uno le señala un error, un pecado. Yo me quiero concentrar en uno, en los que se ocupaban de la ley. Porque aquí dice: los que se ocupaban de la ley no me conocieron. Pero mire, aquí hay algo bien interesante, porque estos eran los que se ocupaban. Mire, pues lo voy a poner de la siguiente manera. Mire, cuando usted está conociendo a una persona y tiene la oportunidad de tener el agrado de cruzar un par de palabras y para tratar de ir conociéndose, en algún momento viene una pregunta: ¿usted a qué se dedica? ¿Verdad? ¿Alguna vez a usted le han preguntado eso? Alguien que no lo conoce y lo empieza a conocer, aparte de que usted ya se presentó, ya le dijo su nombre, tal vez dónde vive, de qué nacionalidad es, etcétera. De repente en la conversación, cuando ya hay un poco de confianza, viene la pregunta: mire, ¿y usted a qué se dedica? ¿Cuál es su oficio? ¿Cuál es su ocupación? Estar dedicado a algo significa que uno le da buena parte del día a eso, ¿verdad? Buena parte de la semana. Entonces, si a esos hombres les tuviéramos que preguntar:
Mire, ¿y cuál es su ocupación, su oficio? ¿A qué se dedica usted todos los días? Ellos nos hubieran contestado, yo me dedico a la ley de Dios. Por eso, derivado de esto que le estoy diciendo, algunas versiones de la Biblia, cuando habla de los que se ocupaban de la ley, hay una versión, por ejemplo, la Biblia, Martín Nieto, ellos tradujeron esta palabra, en vez de ocuparse de la ley, pusieron intérpretes. Esto quiere decir que estos eran los intérpretes de la ley. Ahora, ¿por qué se necesitaba en Israel que hubieran intérpretes? Usted se recuerda que cuando el Señor Jesucristo, esta palabra es muy común en los evangelios, que el Señor Jesucristo habló y muchas veces venían a él los intérpretes de la ley. Esos eran los sabios de aquel entonces, porque ellos no solamente leían la ley, estaban los escribas que se dedicaban a escribir, a redactar la ley de Dios, pero estos eran los que la leían y le daban su interpretación para que todo el pueblo entendiera. Derivado de esto, hay otra versión de la Biblia que es la Biblia textual. Biblia textual es la que traduce literalmente del idioma hebreo a nuestro idioma. Ellos pusieron los doctores de la ley. Entonces, cuando está hablando acá el Señor diciendo, los que se ocupaban de la ley no me conocieron, lo que está diciendo es, los intérpretes de la ley no me conocieron, los doctores de la ley no me conocieron. Y hay una Biblia que se llama Nueva Versión Internacional, que ellos tradujeron los expertos de la ley. Entonces, miren, aquí tenemos a los maestros de la ley, a los que conocían la ley, a los que la leían, a los que la escribían, a los que la interpretaban, a los que eran doctores. Y ahora viene el Señor y dice que ellos no lo conocieron a él. Entonces yo quiero parar un momentito acá para decirle lo siguiente. Mire, aquí yo tengo que hacer un pequeño resumen de todo lo que ya le dije. Yo no sé si tal vez usted se recuerda lo que yo le he enseñado en esta oportunidad, pero yo comencé hablándole de un niño, Samuel, que fue traído al templo. Usted me dijo que más o menos a los 2 años, y que en ese momento, cuando él ya era un joven y estaba sirviendo junto al sumo sacerdote, no conocía al Señor. Entonces ahí ya podemos decir que no es garantía que alguien, porque llegó desde niño a la iglesia, conoce al Señor. Número 2, vimos a los hijos del sumo sacerdote, que en ese momento pudimos decir que el sumo sacerdote podría representar una autoridad espiritual, como por ejemplo un ministro del Señor en este tiempo, cuyos hijos, no por ser hijos de un pastor, profeta, evangelista, lo que sea, pueden decir que conocen ya a Dios. Luego vimos una generación de Israel cuyas primeras generaciones habían tenido un encuentro con un Dios glorioso y que ellos no llegaron a conocer a Dios. Ahora aquí estamos viendo a los maestros de la ley. ¿A dónde quiero llevarlo? A los que tenían el conocimiento. Entonces aquí hay un problema, porque el tema se trata del conocimiento, conociendo y siendo conocidos. Entonces, conocer la ley de Dios, conocer la escritura, conocer la palabra y saber interpretarla, no significa que eso nos dé la garantía de que ya conocemos al Señor. Pues entonces, si empezamos a descartar y decimos, Dios mío, si estos no conocieron a Dios, siendo expertos, siendo doctores de la ley, estando dedicados a un oficio espiritual todos los días de su vida y no lo llegaron a conocer, entonces conocer a Dios no es tan sencillo. Entonces no cualquiera puede llenarse la boca diciendo, yo conozco a Dios. ¿Sabe qué es lo que pasa? Uno de los términos que nosotros utilizamos muchas veces cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón como Salvador, de alguna manera es ese. Incluso cuando hacemos la invitación, de esa manera la hacemos. ¿Cuántos quieren conocer a Dios? Y yo no digo que esté mal hecha, pero realmente lo que sucede cuando uno se convierte a Cristo es que ese día comenzó una carrera de conocimiento.
ahí no llegamos a conocer a Dios. Ahí lo conocemos en una dimensión, lo conocemos en una faceta como Salvador, pero a partir de ahí no nos podemos quedar con ese conocimiento, sino que tenemos que ir conociendo cada día más al Señor. Fíjese que en la Biblia el término, cuando se habla del término conocer, es bien interesante, porque usted, por ejemplo, a usted le presentan hoy a una persona y lo común es decir, hoy conocí a una persona, hoy conocí a fulano de tal. Pero realmente en la Biblia, por ejemplo, cuando se habla de la intimidad de tipo sexual que daba lugar a un engendramiento, se utilizaba la palabra conocer. Por ejemplo, la Biblia dice, y Adán conoció a Eva, su mujer, y ella quedó esperando, concibió y dio a luz a Caín y dio a luz a Abel. Entonces, espiritualmente, cuando en la Biblia se dice conocer, significa tener intimidad. Adán conoció a Eva. No fue que se la presentaron y él le dijo, mucho gusto, me llamo Adán, sino que hubo una intimidad de tipo sexual ahí. Entonces, el término conocer a Dios nos está hablando de intimidad con Dios. Un último versículo y con esto voy a cerrar. Evangelio de San Juan, dos últimos versículos le voy a leer. Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 9. Y mire, perdón hermano, pero como hoy prácticamente es como introducción, prácticamente le estoy demostrando con la escritura que muchos que conocían de Dios no lo conocían a Él, y por eso sus obras eran malas, ¿sí? Y entonces la otra parte del mensaje sería, ¿qué es conocer a Dios realmente? No es ir a una iglesia, eso no es conocer a Dios. Juan 14:9 dice, Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. Mire qué pregunta esta, hermano. ¿Todavía no me conoces, Felipe? ¿Quién era Felipe? Felipe era uno de los apóstoles de Cristo. Uno de los hombres que todos los días recibía la enseñanza de los labios, directamente de los labios de Cristo, del mejor maestro. Todos los días miraban cómo el Señor Jesucristo sanaba enfermos, echaba fuera demonios, miraba cómo se multiplicaban los panes, miraba cómo resucitaba muertos, y el Señor le dice, tanto tiempo y no me conoces. Un apóstol que no conocía a Jesús. Al hermano, es que aquí ya le hablé de profetas, sacerdotes, apóstoles, pueblo de Dios, hijos de ministros, etcétera, que no conocían a Dios. Entonces se da cuenta que conocer a Dios es algo más complejo. No es tan sencillo, tan simple decir, yo conozco a Dios, Julano conoce a Dios, porque hay una evidencia. La Biblia nos habla de cuáles son los frutos y las evidencias y los resultados del que llegó a conocer a Dios. Por eso mire cómo dice Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Yo voy a ir concluyendo. Si me haces favor, Giovanni, por favor, de ayudarme con un fondo musical para hacer una oración al final. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24 dice: ¿ya lo tiene? ¿Sí? 9, 23 y 24. Así dice el Señor: no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Fíjese pues, aquí está hablando de tres clases de personas que tal vez cualquiera de nosotros quisiera ser. Y eso no es malo,
Porque está hablando del sabio, del poderoso y del rico. ¿Cuántos quisieran ser sabios? ¿Cuántos quisieran ser poderosos? ¿Cuántos quisieran ser ricos? Eso no es malo. Pero miren qué tremendo, que no se gloríe el sabio en su sabiduría, que no se gloríe el poderoso en su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Mas el que se gloríe, gloríese de esto. Entonces hay un permiso para gloriarnos. En otras palabras, mire, si alguno es sabio entre nosotros, que no presuma de su sabiduría. En otras palabras, que no se ande gloriando diciendo, es que mire, yo sé un montón usted. Yo me sé la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, de ida y vuelta. Que no se gloríe el sabio en su sabiduría. Y mire, y si alguien tiene riqueza material, que no se gloríe de eso, ufanándose, diciendo cuánto tiene, cuánto ha hecho. Y si alguien tiene poder, que no se gloríe. Aquí nos dan permiso para gloriarnos de algo. Y dice, mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. En otras palabras, si alguien se quiere jactar de algo, si alguien se quiere envanecer o gloriar de algo, que se gloríe de esto, de que me conoce. De eso no es malo, de eso no es pecado. Sería imprudente que uno se gloriara de otras cosas, pero si usted se gloria diciendo, conozco a un Dios grande, conozco a un Dios poderoso, conozco a un Dios omnipotente, conozco a un Dios de imposibles, a un Dios de milagros, usted se puede gloriar, porque en ese momento no se está gloriando en usted mismo, ni en su fuerza, ni en su inteligencia. Se está gloriando en el Dios que conoce. De eso sí nos podemos gloriar. Póngase de pie, por favor. Yo quiero terminar en esta oportunidad y voy a sellar con un versículo que me abre la puerta. Yo lo voy a dejar con una inquietud en esta oportunidad. Lo voy a dejar con la inquietud de qué diferencia hay entre conocer de Dios y conocer a Dios. ¿Quiénes son los que la Biblia dice que le conocieron? ¿Y qué pasó con ellos? Pero eso lo vamos a tener que platicar después, si Dios lo permite. Pero yo quiero terminar con este versículo en el libro de Job, capítulo 42, versículo 5. La Biblia que yo le voy a leer es una versión que es una traducción al lenguaje actual. Pero usted este versículo lo sabe quizás hasta de memoria, lo ha leído, lo ha oído muchas veces. Esta versión lo traduce de esta manera: lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. En otras palabras, como dicen otras versiones, antes sabía de ti solamente de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Pero me llamó la atención esta versión, porque esta versión termina diciendo, he llegado a conocerte. ¿Qué es lo que a mí me llamó la atención de este versículo? Que estamos leyendo el capítulo 42 del libro de Job. Y este libro hermoso exactamente tiene 42 capítulos. Estamos leyendo el último capítulo de este libro. Eso quiere decir que aunque en el capítulo 1 se describen cosas extraordinarias de este varón, a esta conclusión llegó este hombre: antes sabía de ti, pero por lo que me habían contado, tenía conocimiento de Dios, pero ahora te he llegado a conocer. Ahora sé quién eres. Mire, hermano, si a Job le pasó, nos puede estar pasando a nosotros. Que tal vez hasta hoy en parte tengamos conocimiento de un Dios,
y sepamos muchas cosas de Él. Tal vez sabemos mucho de Él porque hemos oído, porque nos han contado, porque nos han testificado o porque hemos leído en la Escritura. Y tenemos una referencia y tenemos una descripción de Él. Pero tal vez no hemos llegado a esta convicción que tenía este varón, a decir: Señor, hoy sí puedo decir que te conozco. 42 capítulos después. Perdón, hermano, pero ¿cuántos habrán en las iglesias que tal vez tienen 30 años, 40 años tal vez de ser cristianos, y que han conocido mucho de Dios y tal vez no lo han conocido? Mira, yo por eso le puse primero tantos versículos, de tantos ejemplos, de entidades espirituales, de ministros que tenían un contacto diario con la ley de Dios y no lo llegaron a conocer. Conocían la ley, pero no al que había dado la ley. Que no nos pase. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos, por favor, un momento, porque realmente ahorita es el momento de hacer una pequeña reflexión, una meditación, y que sea el Espíritu Santo el que nos hable y nos señale y nos pueda decir si conocemos a Dios o conocemos de Dios. O que quizás la conclusión sea: Señor, seguramente sí te conozco, pero no te conozco como debiera conocerte. Tal vez mi desarrollo no ha sido tan progresivo en ese conocimiento, pero yo quiero llegar a conocerte como te llegó a conocer Job. Yo quiero llegar a conocerte, Señor, porque sé que si te conozco, mi vida va a cambiar absolutamente. Y cosas que no he podido dejar de hacer, que sé que son malas, las voy a poder abandonar porque tuve un encuentro directamente contigo. Pareciera algo ilógico si usted quiere, y tal vez incongruente para nuestra mente, que yo le haga esta invitación o esta pregunta, porque se supone que todos acá somos creyentes, cristianos, hijos de Dios, pero yo me voy a atrever a hacerla. Y la pregunta e invitación a la vez es: ¿cuántos de los que estamos acá quisieran conocer a Dios? Ay, hermano, pero si yo tengo tantos años de ser creyente. Sí, yo no te estoy preguntando si te quieres volver cristiano o creyente. Ni siquiera te estoy preguntando si quieres volverte hijo de Dios. Ya lo eres. Desde el día que le abriste tu corazón a Cristo, recibiste la potestad para ser llamado hijo de Dios. Pero hoy la pregunta no es esa. La pregunta es: ¿quisieras conocer a Dios? Si quisieras hacerlo, yo te voy a invitar a que vengas acá adelante en un acto de fe, de humillación a ti mismo, diciendo: Dios mío, no te conozco todavía, aunque he oído de ti, he predicado de ti, he hablado de ti, me han hablado de ti, pero hoy te quiero conocer. No solamente quiero conocer tus leyes, tus mandamientos, tus estatutos, tu palabra. Hoy me quiero encontrar contigo. Quiero conocerte como el Dios viviente, como el Dios vivo. Acérquense, por favor. Si tal vez dejáramos el espacio acá en el corredor para que los hermanos lograran llegar, mis hermanas, perdonen, para que pudiéramos todos estar en esta comunión. Mire qué lindo es Dios, porque es el Espíritu Santo el que nos enseña realmente cuál es nuestro progreso y desarrollo como hijos de Dios. Pero hoy, prácticamente, al estar acá frente a este altar espiritual, estás dando un paso importante en tu vida. Tu vida espiritual va a cambiar a partir de este momento, porque vas a entrar a un conocimiento más grande del Dios que predicas, del Dios, al Dios que adoras. Tal vez muchas veces nos ha pasado a nosotros que tenemos un altar de adoración a Dios, pero tal vez realmente es un altar al Dios que no hemos conocido aún.
Sin embargo, por misericordia, Dios nos ha permitido adorarle todo este tiempo sin conocerle. Tal vez como aquella mujer samaritana que adoraba lo que no conocía. Pero ese día la misericordia se extendió sobre ella, porque aunque no le conocía, ese día le conoció. Y cambió su vida. Aquella mujer que había tenido 5 maridos, aquella mujer que era pecadora, ese día cambió. Ese mismo día entró ella a Samaria a testificar que había encontrado, que había conocido al ungido de Jehová. Y aquella ciudad salió a buscar a aquel hombre de quien ella había predicado. A partir de ahora que estás tomando la decisión de conocerle a Él, ya no tanto conocer de Él. Ya conoces mucho de Él. Por ejemplo, muchos de ustedes saben que Él es un Dios que sana enfermedades. Pero tal vez alguno de nosotros no lo ha conocido así como el sanador. Sabe que sana porque ha oído que sana a otros enfermos y lo ha leído en la escritura, pero tal vez no lo ha experimentado en carne propia. Y tal vez ahora lo va a experimentar, porque tal vez ahora se le va a manifestar como Jehová su sanador.